Buenas noches, ¿me confirman, no? Por favor. Sí se escucha. Ok, gracias. No sé, antes de empezar el tema de costos estimados, tal vez sobre las prácticas, ¿hay alguna pregunta que haya surgido? No tenemos todavía consultas. Ok, entonces vamos viendo el tema de costos predeterminados. Van a notar que es muy parecido a procesos porque en el fondo es... a ver, vamos a ejemplificarlo primero. ¿A qué se refiere costos predeterminados? Y básicamente vamos a ir en un ejemplo explicando algunos conceptos que luego vamos a ir viéndolos en el esquema. A ver, vamos a hacer un ejemplo de estimación y estandarización, que es dos conceptos que tenemos que tenerlo claro. Por lo general, este ejemplo nos sirve bastante ilustrativo, y termina siendo de esa manera. Ahora voy a poner los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Vamos a poner este dato primero. Así, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ya, vamos a ponerlo de esta forma. Tenemos la semana. Esta es la primera semana. Vamos a utilizar segunda semana, tercera semana y cuarta semana, pero para confirmar simplemente el entendimiento. Segunda, tercera semana. Y ustedes me dicen que pasa la cuarta. A ver. En todo caso, lo que tenemos acá es simple. Si yo, por ejemplo, quiero planificar todo lo que voy a gastar, todos mis gastos de una semana, es decir, de la primera semana, ¿cuánto lo pondría como un gasto? Si tengo la experiencia necesaria, es decir, si sé más o menos cuánto se gasta cada día y cuánto es lo que se paga cada día y se hace en una semana, podría decir alguien, el lunes vamos a hacer un estimado, por decir, de lunes a domingo va a ser la cosa. El lunes vamos a tener un estimado y vamos a decir que nos asignen un monto específico. Por ejemplo, para la semana, 200 bolivianos. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que tengo 200 bolivianos para gastar en toda la semana y me tiene que alcanzar para todo lo planificado. Hablamos de un gasto moderado. Perfecto. Pero ¿qué pasa ya el domingo? El domingo resulta que hago mis cuentas y he tenido que gastar 220, prestándome 20 bolivianos de una amistad. Entonces, aquí vamos a tener dos situaciones. La primera, has iniciado la semana con una estimación de 200 bolivianos, o sea, pensando que vas a gastar 200 en la semana. Pero cuando termina la semana el domingo, haciendo ya tus cuentas con datos reales, resulta que has gastado 2.220. ¿Cuánto es la variación en este caso? ¿Cuánto es la variación? De 20. 20 bolivianos. Pero esa variación termina siendo de esa manera. Si el costo estimado es mayor
al real, o en este caso al histórico, ese es el real. Entonces lo que tenemos es una sobreestimación. O sea que esos 20 bolivianos sería sobreestimación, si fuera el estimado mayor al histórico. Pero si el estimado termina siendo menor al histórico, o mejor pongámoslo así, si el histórico es mayor al costo estimado, eso se llama subestimación. Ahora les pregunto, la variación de 20 bolivianos, ¿es costo sobreestimado o subestimado? ¿Qué dice? Subestimado. ¿Subestimado? Sí. Correcto. Sobreestimado. Sí, porque tenemos que nosotros hemos estimado 200 bolivianos, esa es la estimación, costo estimado, y el real ha terminado siendo mayor a lo que hemos estimado. Hemos gastado más de lo que teníamos. Obviamente, ¿cómo hemos gastado más? Prestándonos de otro lado para completar nuestro gasto. Eso se llama, cuando el costo histórico es mayor al costo estimado, se llama costo subestimado. ¿Qué significa? Que hemos determinado un valor menor en la estimación, por eso subestimados por debajo de lo real. Entonces, esa es una subestimación. ¿Cómo puedo arreglar eso? ¿Y cómo debería de arreglar eso? Debería de hacer un ajuste. Entonces, a los 200, que es mi costo estimado, vamos a pintarlo esto de verde, la variación. Ahí está. Estos 20 bolivianos debería de sumar o restar para que iguale con real. O sea, tengo que llegar al costo real. A mi estimado, ¿qué tengo que hacer con la variación? ¿Sumar 20 o restar 20? Sumar 20. Correcto. Tengo que sumar 20 bolivianos. Porque 200 más 20 me va a dar el costo real. Eso es lo que tengo que hacer. Cuando tengo variaciones entre un costo estimado y un costo real, la variación tiene que ir a corregir el costo estimado. Puede ser sumando, puede ser restando. Depende de qué. De si has subestimado, lo sumas, y si has sobreestimado, lo restas. Eso es lo que se hace. Entonces, ¿qué es una estimación? La estimación es la determinación de un gasto o un costo antes de que concluya el periodo. Es por eso lo he hecho el lunes. El lunes dije, con 200 bolivianos cubro toda la semana. Pero la realidad me dice que no, que he gastado más. Entonces, hay un error en mi estimación. Esa variación es subestimación. ¿Por qué? Porque el estimado es menor al real. Ahora, ¿cómo lo arreglo? Para el siguiente semana tengo que arreglarlo. Entonces, mi costo más la variación va a ser 220. ¿Qué significa eso? Que mi costo estimado la siguiente semana va a ser los 220. O sea, empiezo el lunes, nuevamente, la segunda semana, pero, y digo, ¿cuánto es mi costo estimado? 220. Ok. Ahora, ¿qué ha pasado la segunda semana en la realidad? Llegamos a domingo y habíamos gastado 210. Pregunta, ¿hay variación aquí? Sí. ¿Cuánto es la variación? De 10. 10. Pregunta, ¿es sobreestimado o subestimado esa variación? Sobreestimado. Correcto, esto es sobreestimado.
Aquí era, el anterior era subestimado, ¿no es cierto? Ahora es sobreestimado. Entonces voy a traer acá este dato y decimos que ahora no es una subestimación, sino es una sobreestimación. ¿Por qué sobreestimación? Porque el costo estimado terminó siendo mayor al costo real. O sea, lo que yo pensé gastar en la semana terminó siendo superior a lo que realmente gastaba. Cuando ya terminó la semana, tengo los datos reales. Por ende, ¿cómo quedaría su ajuste? ¿Sumo o resto los 10 bolivianos? Para igualar con el costo real. Restar. Resto los 10. Entonces, 220 menos 10, 210. Igual. Entonces, estos 210, que es el costo real o el costo corregido, ¿qué va a ser la siguiente semana? Estimado. Así es como funciona. Y termina la tercera semana y resulta que es 213. ¿Cuánto es la variación? Tres. ¿Sobreestimado o subestimado? Subestimado. Esto es una subestimación. ¿Sumo o resto para corregir el costo estimado? Los subestimados se suman. Así tengo 200. Eso es lo que hacen los costos estimados. Se determina al inicio del periodo y se compara con los resultados al final del periodo. Después de hacer una comparación de los costos, determinamos la variación. Y esa variación tenemos que catalogarlo como sobreestimado o subestimado. ¿De qué depende eso? Si el estimado es mayor al real, es sobreestimado. Si el estimado es menor al real, es subestimado. ¿Y cómo lo corrijo? El costo estimado más o menos la variación. Depende si es sobreestimado o subestimado. Eso es lo que hace en síntesis los costos estimados. Entonces, solo para concluir esto, 213, ¿qué va a ser el siguiente periodo? Costo estimado o costo real. Estimado. Costo estimado. Entonces, una vez que uno corrige su costo estimado, esa base corregida se vuelve costo estimado al siguiente periodo. Vuelve a analizar, vuelve a corregir y esa corrección se vuelve un nuevo costo estimado. ¿Para qué se hace eso? Para que cada vez que hagas las correcciones, la variación vaya disminuyendo y tu costo se vaya mejorando. Sería ilógico que aquí tengas variación 20 y aquí variación 30 y aquí variación 40. Pues estás cometiendo muchos más errores. La estimación tiene que tender a disminuir cada periodo. Puede ser semana, puede ser mes, puede ser semestre, puede ser año, depende de la producción. ¿Sí? Vamos bien en qué consiste ahora el tema. O sea, lo que vamos a hacer en este tema simplemente es, vamos a partir de estimaciones de costo, vamos a hacer valuación y ventas durante el periodo en base a costo estimado, y al final, después de hacer CARTEX, planillas y prorrateos, vamos a hallar el costo real. Y con ese costo real, vamos a comparar para ver si la estimación y lo real tienen alguna variación. Si tiene variación, definimos si es sobreestimación o subestimación. Y eso sumará o restará para el ajuste.
Eso es lo que hacemos en costos estimados. Por eso les decía, procesos, es lo mismo que procesos con la única diferencia que vamos a trabajar con costos estimados y vamos a tener que hallar las variaciones después de comparar con los costos históricos. Y corregir esas variaciones con un cuadro de corrección de variaciones. Pero los demás, producción equivalente, todos esos datos, va a ser lo mismo. Vamos a tener la misma información. ¿Correcto? ¿Alguna duda, consulta acá sobre costos estimados? Porque ese es en realidad el circuito, el ejemplo de lo que vamos a hacer. Al principio del periodo vamos a trabajar con costos estimados y al finalizar el periodo vamos a tener ya los costos históricos para comparar ambos y sacar las variaciones. Y vamos a corregir esas variaciones para que el costo real y el costo corregido igualen. Al final, ¿cuál se corrige entonces? ¿El estimado o el real? El costo estimado. Ese es el que se corrige. ¿Sí? Y el estándar es parecido, solamente que aquí, en vez de variación, se llama desviación. Y no se ajusta. Se contabiliza como ingreso o gasto, o sea, ganancia o pérdida. Cualquier error que se cometa, por ejemplo acá, ¿qué pasa con los errores que se comete al hacer la estimación? Por ejemplo, aquí nos hemos equivocado con 20, por eso hay una variación de 20. ¿Qué hago con esto? ¿Va como ganancia o como pérdida? Ninguno, porque este 20 se va a corregir en el costo, se va a ajustar y vamos a llegar al real. O sea, no hay efecto en los ingresos o en los egresos, no. Pero en estándar, esto se llama desviación y sí tiene efecto como ingreso o como egreso. O sea, o es pérdida o es ganancia. Pero eso en estándar, que es el siguiente subtema que tenemos después de esto. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta acá sobre costos estimados en la primera parte que estamos viendo? Ahora, para hacer estimaciones, ¿qué se necesita? Las estimaciones son un circuito. ¿Sí? No puedes hacer estimaciones fácilmente. Veamos acá. ¿Cuál es la primera etapa por la que toda empresa debe pasar? Hacer costos históricos. Donde el material directo, el trabajo directo y el costo indirecto son datos reales o lo que llamamos históricos. Eso es lo primero que hemos hecho, costos históricos. Después de que transcurre unos 10 años realizando costos históricos, pues recién puedes aspirar a la segunda etapa. ¿Qué es la segunda etapa? La segunda etapa, que no es muy aplicada, pero se puede hacer, se llama costeo normal. Costeo normal. ¿Y en qué consiste el costeo normal? Consiste en que material directo, trabajo directo y el costo indirecto es un dato estimado. Este dato es estimado. Estos datos son real. En el anterior, todos eran datos reales. Costo real. Pero en costeo normal, después de 10 años de haber hecho costos, puedes arriesgarte a hacer una estimación. El costo indirecto lo voy a estimar. Entonces, aquí tiene material directo y trabajo directo son datos reales o históricos. Y el costo indirecto es un dato estimado. Eso es lo que podemos decir en este caso, en el costeo normal. Si haces
otros 10 años haciendo costos, puedes pasar a la tercera etapa. ¿Qué es la tercera etapa? Esta sí es alguna de las más utilizadas. La tercera etapa se llama costos estimados, donde el material directo, trabajo directo y costo indirecto son estimados. Entonces, material directo, trabajo directo y costo indirecto es un dato estimado. Pues ahora sí me arriesgo a todos los elementos a hacer una estimación. Transcurrido otros 10 años, puedo aspirar a la cuarta etapa de costos. ¿Qué es la cuarta etapa? La cuarta etapa se llama, en la evolución del costo, costos estándar. ¿Qué significa eso? Que el material directo, trabajo directo, costo directo también son, en este caso no son estimaciones, son estandarizaciones. ¿Y qué significa estandarizar? Que ese dato no se corrige. Como aquí, por ejemplo, ¿el estimado se corrige? Sí. Eso hace costos estimados. Las estimaciones que emite las puede ajustar o corregir. En cambio, en estándar, las estimaciones que se hacen no se pueden ajustar. Se tienen que asumir como ingreso o como ganancia. Depende cuánto te has equivocado. O sea, en palabras sencillas, la variación que existiría entre un estándar y un real puede ser ganancia o pérdida. No se ajusta. Esos se llaman los costos estándar. Cuando vayamos avanzando vamos a explicar más detalles. Pero vean cómo se requiere para llegar a costos estimados. ¿Cuántos años requieres? ¿Cuántos años requiere? 20 años planteando costos estimados, generando información para poder hacer estimaciones. Claro, una empresa que está recién iniciando no puede hacer costos estimados sin cometer demasiados errores. Va a cometer demasiados errores. Por eso se aconseja que parta por costos históricos. Y si quiere hacer algún ensayo de costeo normal, lo hace estimando el costo indirecto, si quiere, o directamente salta a costos estimados cuando ya tiene 20 años de experiencia. Que es lo más aconsejable. ¿De qué otros pueden hacer en menos tiempo? Claro que sí, pero si sus variaciones son demasiado notorias, demasiado significativas, no sirve de nada que esté haciendo costos estimados si no corrige esas variaciones. ¿Cuándo uno se anima a hacer estimaciones? Cuando tiene ya la suficiente experiencia y conoce muy bien su proceso productivo. Porque si no lo conoce, ¿para qué se va a meter a hacer estimaciones? Va a cometer muchos errores. La estimación es una anticipación de costos futuros. Entonces, eso no se puede hacer a la ligera, sin información previa. Por eso los costos estimados es importante cuando la empresa tiene ya experiencia calculando costos históricos. ¿Sí? Entonces, esto se puede interpretar como una analogía, ¿no es cierto? Es como un contratista, por decir, pongamos un joven albañil, pasa que su primer trabajo de albañil va a empezar. Tengo un primer caso, un albañil que es su primer día de albañil, ¿sí? Por necesidad está trabajando de albañil, versus tengo un segundo albañil que el cuate ya tiene 20 años en el tema, ¿no? Ya ha hecho obras de todo tipo, desde chalets, casas, cuartos, canchas, aceras, ha hecho de todo. 20 años, y este es su primer día queriendo buscar trabajo de albañil. Pregunta, ¿a quién le puedo pedir una cotización o una estimación de cuánto me va a salir una pequeña obra?
¿Al primer albañil o al segundo albañil? ¿A quién le pedirías una cotización? Al segundo, porque tiene más experiencia. Exactamente. Tiene la experiencia, la vivencia ya de todo ese tiempo y no se va a equivocar. Y si se equivoca va a ser por muy poco. Pero en cambio, el que no tiene experiencia me puede cotizar montos que quizá muy bajos o muy altos porque desconoce el rubro, le falta experiencia. Pues en costos es lo mismo. ¿Quién se puede animar a hacer costos estimados si es su primer día haciendo costos? Sería ilógico que alguien haga costos sin tener experiencia previa determinando costos de producción. O, a ver, que me contraten una empresa para ir a calcular sus costos y me digan, para mañana tienen que ser los costos, pero si no conozco ni qué fabrican, ¿cómo voy a calcular los costos? Pero muchos piensan que viendo facturas y viendo algunos documentos ya puedes hacer costos. Esto es, no, esto es metiendo las manos en la masa. Hay que ir, conocer el proceso productivo, entender el proceso productivo y recién formular costos. Y si ya tienes muchos años en esa empresa, puedes aspirar a hacer costos estimados, porque ya dominas en qué se invierte material, trabajo, los tiempos que tarda, cuántas etapas es, cuántas son las mermas que tiene más o menos cada producción. O sea, ya tienes conocimiento, ya tienes información. De ahí viene la siguiente situación, la siguiente ironía. A ver, es irónico a veces cuando me toca ser tribunal de un proyecto de grado, me pasa lo siguiente, le dicen ustedes, me ha tocado como tribunal, me entrega su proyecto y dice, determinación de costos estimados de la empresa Alfa Omega. Ya, perfecto, es costos estimados. Mi primera idea, porque entonces ya hay información previa, ya ha hecho sus cálculos previos, tiene información pasada, y en base a esa información va a generar información futura. Lógico, esos son los costos estimados. Y me sale con que la empresa decide abrir una empresa industrial de fabricación de zapatos y me plantea un balance de apertura. Y la primera pregunta que le hago es, ¿cuánto tiempo de experiencia tiene la empresa? Estamos abriendo por primera vez. Ok, ¿ya tiene definidos sus productos? Sí, por lo menos una parte. Perfecto. ¿Y ya tiene definido cuánto es su costo de material? ¿En base a qué criterio has establecido el costo de material? ¿En base a qué criterio has establecido el costo de trabajo? ¿En base a qué criterio has determinado tu costo indirecto? Porque no es ponerle 10, 12 y 15. Tienes que justificar cómo has obtenido esa información. ¿Cómo se ha obtenido? No, nos hemos planteado así, más o menos basados en datos de otras empresas. Listo, adiós su trabajo. Cayó solito. ¿Por qué? Por una secuencia simple. No tienes información pasada. ¿Cómo vas a hacer estimaciones? Es como si al albañil de su primer día le digas, cotízamelo por favor un chaleco y encima le creas. ¿Cuánto va a cotizar? No tiene sentido, es más o menos eso. Analógicamente eso es. La estimación pasa por experiencia. Aunque cosas se ven, ¿no? Listo, eso es costos estimados. En resumen, lo que vamos a ver en la parte teórica, obviamente había que explicar las etapas que tienen los costos y estamos viendo esto. Primero hemos visto esto, por si acaso, costos históricos. ¿Por qué no vemos costeo normal? Porque a ver un elemento, mejor veremos los tres elementos, ¿no? Cómo se estima. Porque en el fondo es como decir, ¿quieres que te explique cómo se ajusta un elemento del costo? ¿O quieres que te explique cómo se ajustan los tres elementos del costo? Porque si te explico los tres, pues ya has entendido cómo se ajustaba un solo elemento. En cambio, si te explico solo de uno, es diferente el ajuste del material y del trabajo. Pues por eso es que emitimos el costeo normal y saltamos a estimaciones. Pero aclarando cuánto tiempo de experiencia debería de haber. Previa, ¿no? Ok.
Ahora sí volveremos a nuestro gráfico, a nuestro pequeño esquema, y en función a eso vamos diciendo, vamos refundando nuevos conceptos y vamos explicando tal vez cosas que ya hemos explicado, pero ya en este esquema. ¿Cuáles son los tipos de costos predeterminados? Pues lo que acabamos de ver. Los predeterminados se llaman estimados, estándar, costeo normal. ¿Cuál es la característica de cada uno? Lo que habíamos visto en el esquema. En los costos estimados, los tres elementos están estimados y las estimaciones se corrigen. En los costos estándar, los tres elementos están estimados, pero esas estimaciones no se corrigen, se aplican al ingreso o al egreso, es decir, al estado de resultado. Y el costeo normal es la estimación de un elemento del costo, en este caso el costo indirecto. Los tres se llaman costos predeterminados. ¿Por qué predeterminados? Porque se determina antes de que ocurra el costo. O sea, el material, si es estimación, se determina antes de iniciar la producción, material directo, trabajo directo, costo indirecto. En cambio, en histórico se determina al final. Cuando terminas la producción, recién calculas los costos históricos para saber cuánto te ha costado. En estimado, no. Antes de que termine la producción, ya tienes los costos, en base a experiencias pasadas. Ok, entonces, el tema que nosotros vamos a ver son costos estimados. ¿Sí? ¿Qué son los costos estimados? Son los costos obtenidos sobre bases empíricas, es decir, sobre algún criterio previo, sobre bases empíricas, calculando de forma aproximada el costo de los elementos que integran el producto y que es ajustable en base al costo. Todo eso lo hemos explicado con un ejemplo. Los costos los determinamos antes y que se aplican hacia el futuro. Y esos costos se ajustan comparando con el real. Entonces, algunos criterios del costo estimado. La base es empírica, o sea, la experiencia. Lo que se calcula es un costo aproximado. Eso es una estimación, es una aproximación del costo. Se aplica a los tres elementos del costo y es ajustable entre el estimado y el real. En cambio, el estándar, vamos a verlo cuando nos toque el tema de estándar, pero ya habíamos dado una pauta. Los costos estándar también son las estimaciones de los tres elementos, pero en este caso no se ajustan esas variaciones. Se asumen en el estado de resultado como ingreso o como egreso. Y el costeo normal había sido la estimación del costo indirecto, que también se ajusta. Bueno, ya tenemos los datos. Tratamiento contable. Veamos. El planteo nos va a dar costos unitarios estimados, es decir, nos va a dar la información de cuántos son los costos unitarios estimados antes de finalizar la producción. Antes de hacer los TARES, las planillas y los prorrateos, ya voy a tener como dato los costos unitarios. Pero ojo, costos unitarios estimados en base a la experiencia. Con esos costos unitarios, ¿qué puedo hacer? Primero, calcular la producción equivalente y evaluar esa producción equivalente a costo estimado. Es decir, ya puedo saber el valor de mi producción sin que tenga todos los datos de CARREX, planillas y prorrateos, porque ya tengo costos unitarios estimados. Una vez que he hecho la evaluación, determino el precio de venta en base al costo estimado. O sea que si cometo un error en la estimación, también voy a cometer un error en el precio. Entonces, pero si lo has hecho correctamente basado en la experiencia, los costos estimados son la base para precios de venta. ¿Y por qué quiero fijar un precio de venta antes de fabricar? Para poder ofrecer, para poder promocionar. Me sirve de base para tener los costos antes y poder ofrecer al mercado el producto que recién voy a fabricar. Ahí gano tiempo, gano pedidos, anticipo.
Pues me sirve para fijar el precio de venta, para calcular el costo de lo vendido, en base a una estimación, evidentemente. Ahora, ¿cómo calculamos la variación? Comparamos las estimaciones con los reales. Y corregimos los costos estimados. Lo que habíamos dicho. Lo que habíamos hecho. Entonces, vamos a hacer eso en este tema. Los tipos de producción son los mismos que en procesos. ¿A qué me refiero? Existen productos terminados transferidos en buen estado, que son aquellos que están concluidos completamente. Productos terminados transferidos defectuosos, ya sea mayor, igual o menor. Tenemos, ¿no es cierto? Producción defectuosa. Producción terminada retenida, aquella producción que está concluida pero que todavía no está en almacén. Producción en proceso normal, aquella producción que está en proceso entre 1 y 99%. Producción averiada, aquella producción que está en proceso entre 1 y 99% de avance, pero que adicionalmente tiene fallas que son corregibles. Pérdida anormal es aquella pérdida que se ha generado durante la producción y que no se puede comercializar. Es una pérdida que tiene que asumir la empresa o el empleado, depende de quién ha causado la pérdida. Y la pérdida normal, hemos dicho que son aquellas pérdidas que se generan en el proceso productivo y que es normal su existencia. Es decir, es normal que se rompan algunas botellas, que se derrame material y todo. Por eso se llama pérdidas normales. Así es como generamos dos diferentes tipos de producción. Ok. Entonces, por favor, en unos 2 minutos ingresen al mismo enlace y vamos a continuar con la segunda parte de la teoría. Hay que ver las ventajas, desventajas, el concepto como tal y algunos criterios adicionales. ¿Sí? 2 minutos, mismo enlace, por favor.